Buenos días, una vez más agradecerles por que estén en esta rueda de prensa. Hoy hemos celebrado un nuevo Sabor Nacional, el equivalente a las ejecutivas de otras organizaciones políticas. Sabéis que esta es la denominación después del último congreso, profundizando en ese lenguaje identitario de nuestra organización política, al mismo tiempo que el tablero, por ejemplo, del Consejo Político Nacional. Acompañan hoy a José Corujo, nuestro secretario nacional de organización, y nuestra secretaria nacional de Igualdad y Feminismo, Isabel Guerra. Muy brevemente, la primera parte de este Sabor, pues precisamente después del congreso que celebrábamos el pasado mes de julio, estamos en la fase de reorganización, de actualización, de puesta en marcha de los distintos órganos, incluso algunos de ellos novedosos. Y por eso en el día de hoy se aprobaban distintas cuestiones, entre otras la actualización del Comité de Control Interno. Esto es un organismo, digamos, que legalmente está establecido que tenemos que ponerlo en marcha, y otros órganos y comisiones, pero de manera muy especial la Comisión de Igualdad. Las personas que integrarán la Comisión de Igualdad, una comisión que al margen de desarrollar el trabajo propio de la Secretaría va a velar fundamentalmente por todo lo que se aprobó en nuestro Congreso Nacional, que, como recordarán, fue una ponencia específica sobre feminismo. Era la primera vez que trabajábamos una ponencia exclusiva y específica sobre un ámbito absolutamente esencial en esta organización y en el conjunto de la sociedad, en el que se ha avanzado, pero queda muchísimo por avanzar, y sobre todo para frenar los intentos de retroceso, de pérdida de derechos, de las luchas de las mujeres, el avance en los derechos que durante años se han conquistado y que algunos están perdiendo y otros están en riesgo por el avance de la derecha y de la extrema derecha. Bueno, esta Comisión de Igualdad, uno de los aspectos esenciales es velar porque nosotros también cumplamos con lo que nos comprometimos y aprobamos en nuestro Congreso. Avanzar en las políticas de igualdad, avanzar en la paridad real de representación en todas y cada uno de los órganos de Nueva Canaria, en los actos, en los eventos, en la participación, incluso en una conferencia que haya paridad de hombres y mujeres de Nueva Canaria. Por tanto, en hacer efectivo y real todo ese aspecto que entendemos que es esencial. No voy a detenerme mucho más en los aspectos, sino una última cuestión. Presentaba también el secretario de organización el calendario y el reglamento para la actualización y elección de los órganos insulares y locales de Nueva Canaria, una vez que se celebró y se eligió al Congreso Nacional, a la Dirección Nacional el pasado mes de julio. Nos hemos dado hasta el 31 de enero para que los comités locales de cada una de nuestras asambleas elijan su dirección. Y nos hemos dado hasta el 30 de abril como fecha tope del año que viene para que cada una de las islas se elija también la dirección del partido de los órganos insulares. Y luego hemos aterrizado en el análisis de la situación, del momento político que estamos viviendo. Y quiero empezar por algo que para nosotros es fundamental y forma parte de nuestro arte: la defensa de los derechos de los pueblos, la defensa de los derechos humanos. Estar al lado siempre de la gente más vulnerable, y en este momento probablemente cuando hablamos de Palestina estamos hablando de una de las situaciones más trágicas, más dantescas, más lamentables, más miserables, no que esté ocurriendo en este momento en el mundo. Me atrevería a hablar de las últimas décadas. En muchísimo tiempo hemos asistido a un genocidio brutal, sin límite, despiadado, pero además retransmitido en directo y lamentablemente permitido y auspiciado y animado por algunas potencias todavía, por ejemplo de Estados Unidos, y ni me cuento por parte de algunas organizaciones. Pero hoy lo que hemos analizado no es la dimensión del genocidio, que ya la hemos hablado en numerosas ocasiones, de la guerra, de la hambruna. No hemos profundizado ahí porque este análisis ya lo hemos hecho y por supuesto lo denunciaremos todas las veces que haga falta. Hemos profundizado en la dimensión política de lo que está suponiendo el genocidio de Palestina, hasta el punto que desde nuestro punto de vista está contribuyendo a resituar el desorden mundial. Digo esto porque en los últimos años parecía que no había límites a las políticas trampistas, Donald Trump, de la extrema derecha, del fascismo, de la pérdida de derechos a nivel global, el avance de las ideas neoliberales absolutamente neoconservadoras, las políticas más retrógradas. En definitiva, parecía que no había límites de ningún tipo.
Y creemos, lamentablemente, quiero que se me entienda bien, que estamos asistiendo a una enorme tragedia, pero el único aspecto positivo quizás que pueda tener esa enorme tragedia es que está haciendo reaccionar a la gente del mundo, a los pueblos, a las conciencias individuales y colectivas, a los estados y también, por supuesto, a las organizaciones de todo tipo. Yo creo que el ejemplo más reciente de esa resituación, llamarla de alguna forma, ante el desorden mundial, la ola, la vorágine, la capacidad de que ahora todo el mundo tiene que retratarse con lo que está sucediendo en Palestina, lo más reciente ha sido esta semana en las Naciones Unidas. No habíamos asistido a un, digamos, vacío tan importante como el que se le ha hecho al genocida de Netanyahu en medio de su intervención, donde la inmensa mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas ha abandonado la misma. Hemos asistido a las Naciones Unidas que teóricamente es el espacio de la palabra, del encuentro, incluso de quienes tienen diferencias enormes. Yo decía que los de derecha durante muchas épocas tuvieron que aguantar durante horas los discursos de Fidel Castro. E incluso los del espacio de la izquierda habrían tenido que aguantar pues derivas o incluso dictaduras, pero que lo que estamos asistiendo en Israel creo que ha colmado el paso de lo que cualquier ser humano con dignidad es capaz de aguantar. Y ese es un claro ejemplo. La semana anterior también, muy relevante, el que ya numerosos estados, siguiendo la decisión de España, pues hayan reconocido el Estado de Palestina. Hablamos del Reino Unido, hablamos de Francia, hablamos de Portugal, hablamos de Canadá, y parece que esta ola es imparable, frente al discurso de algunos, frente a los intentos de rechazo aquí en España a las decisiones que había tomado el gobierno del Estado español, por cierto, empujados por el conjunto de la ciudadanía y empujados por organizaciones que siempre hemos estado en el mismo lado. Y luego también estamos viendo frente a quienes llamaban gentuza, a quienes boicotearon la Vuelta Ciclista a España, que creemos que es un elemento catalizador de lo que está sucediendo a nivel del mundo, porque eso se retransmitió en directo y tuvo un alcance a nivel global. Lo digo porque la UEFA y la FIFA han anunciado esta semana que van a reconsiderar la participación de Israel en sus competiciones oficiales. Eurovisión va a llevar a votación el que no participe. En definitiva, estamos viendo una reacción que parecía que no iba a llegar nunca. Y esto con alcance global, con alcance estatal, pero quiero aterrizar también en el ámbito más doméstico, en el ámbito canario. Porque no todos somos iguales. No todas las organizaciones políticas somos iguales. Y aquí nosotros hemos rechazado de manera contundente siempre, sin tapujos, sin doble lenguaje, el genocidio de Israel sobre Palestina. Y cuando hemos tenido oportunidad, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, cuando se le ha preguntado sobre la posible participación, si hubiera vuelta ciclista de España a celebrar en Canarias, de equipos de un Estado genocida como Israel, con claridad han dicho que renunciarían a organizar la vuelta. Frente a eso, el discurso de las derechas, en Canarias, el de la ambigüedad. Bueno, algunos sin ambigüedad, como por ejemplo Vox, sin duda alguna, pero también el Partido Popular, Coalición Canaria y sus satélites. Y hablo de manera específica de Coalición Canaria. Lo digo porque estamos cansados del doble del lenguaje, de la ambigüedad absoluta. Ya hemos escuchado a Coalición Canaria rechazar el genocidio de Palestina, con lo que coincidimos. Pero es que habíamos escuchado también a Fernando Clavijo llamar fascista a Abascal por sus declaraciones de hundir el OPEC. Lo que pasa es que le afeábamos, le discutíamos y confrontábamos su doble discurso, su lenguaje y su hipocresía, porque cuando dice eso lo dice alguien que pacta con los fascistas, con el partido fascista de Abascal, en Teguise, en Granadilla, en Arona, y que no les quepa la menor duda que pactarían en todas las instituciones si les hiciera falta. Y decimos también el doble discurso y la ambigüedad, porque siendo conscientes de que están rechazando el genocidio de Israel en Palestina, cuando se les pregunta, por ejemplo, al Cabildo de Tenerife, sobre si habría un boicot y renunciarían a la celebración de una vuelta ciclista a España, si participara en Canarias un equipo israelí del Estado genocida de Israel, lo de siempre. Doble lenguaje, no mezclar la política con el deporte, ponerse de perfil con lo que son especialistas, lo que en cada momento convenga. Por tanto, sí queríamos trasladar
lo que está suponiendo esto desde el punto de vista social, político y de retratarse cada vez. Otra de las cuestiones que hemos hablado es lo que, bueno, aterrizando ya en aspectos más concretos de lo que de verdad le importa a la gente, como hacemos siempre en Nueva Canaria, es el análisis del momento político actual. Hablamos del problema de la vivienda, de la sanidad, de la dependencia, de la discapacidad, de los servicios sociales, del caos de la sanidad, como decía antes, y por supuesto de los numerosos problemas que ha habido en el inicio del curso escolar en el ámbito educativo. Evidentemente, frente a eso, el discurso del gobierno de Canarias de que no pasa nada, de que todo va bien, y la realidad pues, se contrapone pues, con lo que nosotros venimos denunciando y que se constata además con las reuniones que estamos teniendo con todas las organizaciones sociales, sindicatos, a lo largo de los últimos tiempos. Un ejemplo claro, donde vamos a centrar nuestro esfuerzo. Se acercan los presupuestos el próximo mes y ahí volcaremos una parte importante de nuestra actividad política, sobre todo en el ámbito parlamentario. Asistíamos estos días a la inauguración de los actos académicos de las dos universidades públicas de Canarias. Los rectores, sus intervenciones han sido demoledoras contra el gobierno de Canarias, reivindicando y reclamando más financiación, no la suficiente, no la necesaria, sino al menos la imprescindible para sobrevivir y para competir contra el auge de las universidades privadas promovidas por el gobierno de las derechas canarias. Recuerden que Canarias es el territorio de toda España, la comunidad en toda España con más universidades privadas en proporción a su población. Bueno, le llevábamos la pregunta al presidente si se iba a hacer eco de la reivindicación de los rectores de las universidades públicas, incrementar al menos en 30 millones de euros este año. Es necesario 111 millones para igualarnos con la media del resto de universidades públicas, al menos en 30 millones de euros. La respuesta del presidente: van a poner el mismo dinero que el año pasado. Se llenan la boca hablando de la defensa de la educación, de nuestras universidades públicas, de la necesidad de diversificar nuestra economía, de que el talento canario, fundamentalmente los jóvenes, no tengan que irse, de la importancia de la I+D+I, pero una vez tras otra sale finalmente lo que representa la defensa de los intereses privados frente a instituciones públicas tan importantes para el futuro de nuestra tierra, para hacer de verdad que la educación pueda llegar a todo el mundo, como es las universidades públicas, negando una financiación adecuada. Bueno, estaremos muy atentos a este aspecto. Son algunas de las cuestiones que hemos estado trabajando a lo largo de estos días y, por supuesto, en algo para nosotros esencial, que vamos a seguir insistiendo en los próximos meses. Las medidas de limitación al crecimiento, del desarrollo del modelo turístico sin límites de ningún tipo por parte de este gobierno, y evidentemente ahí es donde vamos a centrar nuestra acción. Son los aspectos que hemos tratado de manera fundamental, y termino con una cuestión muy de relieve estos días: la comisión de investigación del caso Mascarilla, de la gestión en el ámbito de la COVID-19 en el peor momento de crisis sanitaria. Y hemos hecho una referencia no a un aspecto que para nosotros casi es anécdota, y es la filtración a los medios de comunicación del borrador del dictamen. No porque no nos parezca serio, no nos parezca importante, evidentemente sabemos que no se puede filtrar, son documentos secretos, pero nosotros no hemos pedido la dimisión del presidente por esa supuesta filtración. Primero, porque no sabemos quién la ha hecho. Segundo, porque somos conscientes de que un buen periodista intentará siempre obtener la información, y porque esas filtraciones se dan incluso en medio de juicios absolutamente trascendentales, que encuentro en comisiones de investigación. A nosotros lo que nos avergüenza, lo que realmente rechazamos y lo que nos parece lamentable ha sido la orientación de ese borrador, es el, digamos, escrito, el redactado por el presidente de la comisión de investigación. No porque lo manejemos al 100%, sino al menos por lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación. Absolutamente secado, manipulado, tendencioso, poniendo en valor y destacando las intervenciones de algunos de las personas que fueron, los comparecientes que fueron llamados a esa comisión de investigación, que ponían en duda la buena praxis durante los tiempos de la pandemia en materia de contratación, y que podían señalar sobre alguna responsabilidad política, y obviando la inmensa mayoría de las intervenciones que desmontaron esa tesis, que rechazaron esa tesis, o que incluso negaban que desde el gobierno se les diera directrices sobre a quién tenían que contratar. Por tanto, absolutamente tendencioso. Y les cuento porque la
digamos, el objetivo de un relator para presentar un borrador de dictamen es establecer los criterios, cómo se ha ido desarrollando, pero en absoluto eso le corresponde luego a los ponentes de la comisión determinar si hubo o no responsabilidades políticas, ni le cuento luego llegar hasta señalar claramente quiénes son e incluso las recomendaciones finales. Por tanto, nos parece un absoluto despropósito, absolutamente tendencioso, pero no nos sorprende. Y termino con esto. No nos sorprende porque sabemos, teníamos claro que la sentencia estaba escrita desde el día 1. Y les recuerdo, a los que tengan poca memoria, rueda de prensa de Coalición Canaria y del Partido Popular, para anunciar que iban a registrar la solicitud de la creación de una comisión de investigación por lo sucedido con los contratos en la etapa de la gestión de la COVID. ¿Recuerdan cómo denominaron esa comisión? La del caso Torres. Evidentemente ya en el anuncio de la constitución de esa comisión de investigación, de la solicitud al Parlamento para que se constituyera esa comisión, ya claramente tenían dictada la sentencia. Da igual lo que se dijera, da igual lo que se descubriera, da igual lo que se planteara, ellos ya tenían la sentencia. Y al margen de que pudieran señalar a 2 o 3 personas más, iban por la casa mayor, iban por el adversario, iban para ajustar cuentas. En este caso, Ángel Víctor Torres, haciendo un uso torticero, como sabíamos y denunciamos desde el inicio de Nueva Canaria. Esto nos iba a centrar para ver dónde se habían cometido errores o dónde podíamos mejorar o reforzar de cara a futuras crisis de cualquier tipo, pero en este caso sanitaria, para mejorar en el futuro, sino para, como digo, saldar cuentas y culpabilizar en exclusiva, en este caso a Víctor Torres, se podría llamar de otra manera, pero evidentemente tenían claro cuál era su objetivo. Nueva Canarias evidentemente va a seguir participando en esa comisión, pero seremos profundamente críticos. Denunciaremos la filtración, pero sobre todo, lo más importante, el contenido de lo que se ha filtrado, que nos parece lamentable porque no se corresponde con lo que ha aparecido y con las declaraciones de la inmensa mayoría de las personas que han asistido a esa comisión de investigación. Y bueno, hemos tratado muchísimas otras cuestiones, pero lo dejo todo. ¿Pregunta? A mí me gustaría preguntarle sobre la apertura ante la propuesta de organización, porque ya estaba presente. Por supuesto, contábamos con eso. Bueno, vamos a ver, nuestra postura es clara. Primero, ante cualquier llamamiento para unir fuerzas en unas hipotéticas elecciones generales, 3 cuestiones. La primera, nosotros nos pronunciaremos cuando llegue el momento. En el instante en que se adelanten o no las elecciones generales, será ese momento en el que tomaremos las decisiones. Y lo haremos en base a 2 premisas fundamentales que al menos en este partido siempre ha sido así. Decidiremos con quién ir y con qué programa ir en función de lo que decida nuestro órgano, en función de lo que decida nuestra dirección, la dirección de Nueva Canaria. Y segundo, y muy importante, nosotros no vamos a improvisar. Hay una parte esencial que ya sí se aprobó y se decidió en el reciente Congreso Nacional aprobado en el mes de julio, celebrado en el mes de julio. Y es que íbamos a generar los espacios de confluencia con la izquierda canaria, con las organizaciones, sí, que tienen su centro de soberanía y de decisión en Canarias, pero no cualquiera, con las del espacio de progreso, con las que defienden la igualdad, con las que defienden las políticas de defensa de lo público, con las que defienden la defensa de la democracia, con las que defienden el autogobierno, no con cualquier organización política, por muy nacionalista que se llame, porque en ese espacio amplio que no han terminado de definir, pues ahí están desde los falsos nacionalismos de Coalición Canaria, y me gustaría saber si hay otras organizaciones que se autodenominan nacionalistas, pero que ni son nacionalistas, ni son de izquierda, ni de centro, y si me apuran, ni de derecha, rozan la extrema derecha. Y en ese espacio nosotros no vamos a estar nunca, porque el nacionalismo es muy amplio. En Cataluña hay organizaciones nacionalistas, independentistas, como Alianza Catalana, y son de extrema derecha. Y en ese espacio nosotros no estaremos nunca. Y segundo, me parece cínico por parte de quienes han destruido, por parte de quienes se han ido y han roto un espacio político, una organización que durante muchísimo tiempo costó construir,
que forma parte de eso que ellos ahora apelan, el nacionalismo consecuente, de izquierda, de progreso en Canarias, que vengan ahora a hacer llamamientos de unidad y de reestructuración. Decía alguien en nuestro sábado, no se puede ir con los pirómanos que incendian cuando luego piden ayuda o generan espacios para la reforestación. Nosotros vamos, por supuesto, a seguir trabajando para generar espacios de confluencia. Es lo que estamos haciendo desde nuestro Congreso Nacional, pero lo vamos a hacer con las organizaciones del espacio de progreso, lo vamos a hacer evidentemente con aquellas organizaciones que nosotros denominamos la izquierda canaria. Y además porque en este momento, sin duda alguna, no se dan las condiciones, hay muchas heridas abiertas para generar espacios de diálogo, de trabajo con una organización, como digo, que ha roto por no respetar los cauces, por no respetar las reglas, por no respetar la democracia, decidió romper una organización. Es legítimo cada uno irse en el momento que quiera, pero con un elemento esencial que para nosotros es fundamental, y es que estamos hablando de una organización que se está conformando con 23 tránsfugas, con 23 personas que han traicionado a la organización Nueva Canaria. Y no hablo de la dirección, hablo de sus militantes, de las personas que confiaron en ellos, que sus asambleas los eligieron para que fueran sus representantes en las listas electorales a las distintas instituciones, y que una vez que han salido y han decidido irse del partido se han quedado con la misma. ¿Alguna otra cuestión? Pues muy bien, muchas gracias.